Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Gastelum Trasviña, de la Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte. En este video les voy a hablar y explicar una exposición sobre los hongos fitopatógenos de la materia de fitopatología general con el profesor Francisco Peñolas Montoya. Bueno, como les comenté, en esta exposición se habla sobre los hongos fitopatógenos. ¿Qué son los hongos fitopatógenos? Los hongos son organismos eucariontes uni- o pluricelulares que se desarrollan en sitios húmedos y con poca luz. Las células de los segundos se agrupan en filamentos llamados hifas, que en conjunto recibe el nombre de micelio. Como pueden ver aquí en esta imagen está una hoja donde ya está presente el hongo y esta hoja presenta manchas de sequía, de pudrición. Característica de los hongos fitopatógenos. La primera característica: se reproducen principalmente por medio de esporas, que son diseminadas por el viento y pueden ser sexuadas o asexuadas. La segunda característica: no tienen movimiento los hongos. La tercera: pueden ser unicelulares o multicelulares. La mayoría de los hongos almacenan alimentos como glicógeno, igual que los animales, mientras las plantas almacenan polisacáridos. Otra característica dice: se alimentan de materia orgánica en descomposición. Estas son algunas de las características más relevantes de los hongos fitopatógenos, pero hay muchas más. Síntomas de enfermedades causadas por hongos. Las enfermedades causadas por hongos producen en sus hospederos una amplia variedad de tipos diferentes de síntomas. Entre otros, los hongos fitopatógenos pueden producir manchas cloróticas y necróticas, cribados, cancros, tizones, podredumbre, húmedas o secas, momias, agallas, abolladuras, costras, ahogamientos, marchitamientos y pústulas. En esta primera imagen se muestra donde una hoja está recientemente afectada por el hongo, y como se puede observar aquí en esta hoja tiene manchas amarillas, lo cual quiere decir que el hongo ya está presente. Y en esta segunda imagen se muestra cómo el hongo ya está más avanzado, donde la hoja se está echando a perder, está pudriéndose, se está secando. Y aquí esto quiere decir que esta hoja tiene más tiempo con el hongo presente. Signos de enfermedades. Estos son algunos signos de enfermedades que presentan las hojas. Como en esta primera imagen se presentan manchas cloróticas, lo cual esta tiene manchas amarillas en la hoja. En la segunda imagen, manchas necróticas, lo cual esta imagen ya tiene manchas negras, está un poquito más avanzado el hongo, como se puede ver aquí en la imagen. En la tercera imagen se llama cribado, lo cual esta hoja tiene manchas negras y algunos pedazos incompletos, lo cual quiere decir que este hongo ya está un poquito más avanzado.
Y en esta cuarta, que son los cancros, se ve como porosidad así en la hoja ya podrida. En la siguiente, en la quinta, es el tizón, que es esta, lo cual esta ya tiene, le faltan varios pedazos a la hoja, está muy seca. En la última imagen, que es la pudrición, en esta se ve como los productos o cosechas tienen pérdida o pudrición. Morfología de los hongos. Los hongos tienen una área o soma vegetativo similar al de las plantas, que consta de filamentos microscópicos continuos, más o menos alargados y ramificados, que tienen paredes celulares definidas. Al soma del hongo se le denomina micelio, y a las bifurcaciones individuales o filamentos del micelio se les denomina hifas. Cada hifa o micelio puede tener un grosor uniforme o pueden terminar en porciones más delgadas o más anchas. Reproducción de los hongos. Los hongos se reproducen principalmente mediante esporas. Las esporas son estructuras reproductoras o especializadas para la propagación del hongo, que constan de una o varias células. Estas estructuras pueden formarse asexualmente mediante la producción por el micelio del hongo de células individuales o especializadas, las esporas sin intervención de cariogamia o meiosis, o ser el reproductor de un proceso sexual. Como en esta imagen muy lejos se presentan, aquí está el hongo. La primera etapa es donde se liberan las esporas. En la segunda, donde las esporas están libres, individuales. Y aquí en las esporas es donde se presentan las hifas, que son estas. Y de ahí, de esas hifas, se devuelve al ciclo del hongo. Esa es la reproducción del hongo completamente en su ciclo. Importancia de los hongos. La primera característica de la importancia se conocen cerca de 100.000 especies, de las cuales la mayoría son saprófitos obligados, pero alrededor de 8.000 son fitoparásitos. La segunda característica es como agente patógeno, porque causan enfermedades a las plantas. La tercera característica es decir que el estudio de la fitopatología requiere un conocimiento amplio sobre micología. Aquí en esta imagen, muy lejanamente, se aprecia cómo el hongo ataca directamente a la planta. Esto verde que está aquí es la hoja de la planta, y esto gris es el hongo, lo cual esto representa que el hongo está atacando a la planta, como se puede ver en esa imagen. La clasificación de los hongos. Las categorías y terminaciones que se utilizan en la clasificación taxonómica de los hongos son los siguientes. Los hongos se clasifican por un reino, por una división, por una subdivisión, por una clase, por un orden, por familia, por género y por especie. Todas estas características que le mencioné son la clasificación de los hongos. Estructuras somáticas. Hifa. Filamentos que constituyen el micelio del hongo pueden ser continua o tabicada. Micelio. Masa de hifas que constituyen el tallo, cuerpo
cenocítico o tabicado. Autorio. Cifas somáticas sirven como órgano de absorción del hongo. Esclerosio. Cuerpo vegetativo macroscópico con resistencia dura, media de sobrevivir. Estroma. Aglomeración de hifas tipo colchón en el cual se forman las fructificaciones. Estas son las estructuras de un hongo, estructuras somáticas de los hongos. Bueno, pues hablando un poquito de lo que les expliqué en la exposición, esta trata sobre el significado de los hongos, las características que tienen los hongos, los signos de enfermedades, los síntomas que presentan las plantas al presentar este hongo, la reproducción de hongos, la clasificación, las estructuras y muchas cosas más de las cuales les acabo de explicar. Bueno, pues esta exposición aquí concluye, aquí termina. Espero haber sido claro, que me hayan entendido, que les guste y muchas gracias por su atención. Esto sería todo.